Muy buenos días con todos. Bienvenidos a este webinar de cumplimiento en protección al consumidor y publicidad que se está llevando a cabo el día de hoy. Tenemos el apoyo el día de hoy a Diezcanseco Abogados. De parte de ellos tenemos a José Carlos y a Roxana Arellano, que son socios de la firma. Ellos nos van a estar hablando un poco de este tema, comentarles que durante el transcurso de la presentación pueden realizar sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas que está ubicada en la parte inferior de la pantalla. O también lo pueden realizar en el chat de la misma plataforma. Una vez terminada la presentación, tanto José Carlos como Roxana van a proceder a responder las preguntas. Sin más, les doy el pase. Bienvenido José Carlos, bienvenido Roxana. Un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Gracias, Patricia, muy amable. Para nosotros es un gusto poder compartir esta mañana con ustedes y conversarles un poco sobre un tema sobre el cual creo que todavía hay bastante por explorar, pero que puede ser también bastante útil en las empresas, como vamos a ver durante la exposición, para mitigar riesgos, reducir gastos y en la misma línea fidelizar y mejorar la relación con clientes y permitir posicionar la marca a partir de este upgrade que puede haber en la atención a los consumidores y a la interacción que tienen con ellos. Para esta reunión voy a estar con Rox, quien va a avanzar la primera parte. Dale, Rox. Buenos días con todos, un gusto estar nuevamente acá y sí, en la línea de lo que indicaba José Carlos vamos a realizar una exposición sobre este tema. Siéntanse libres también de hacer sus preguntas con la finalidad que pueda quedarles lo más claro posible. Vamos a proceder a compartir la presentación, a ver si me... confirman que se ve, en este momento se ve. Está cargando. Ahora sí. Ahora sí. Si lo puedes colocar en modo presentación, por favor. Ya estamos casi. Genial. Ahora sí, perfecto. Genial. Muchas gracias. Bueno, entonces empezamos con este conversatorio. Esta es un poco la agenda que tenemos pensada con José Carlos para el día de hoy, ¿no? Conversar a grandes rasgos sobre el programa de cumplimiento en materia de protección al consumidor y publicidad, pero sobre todo también centrarnos en la importancia y beneficios de la adopción de un programa de cumplimiento, ¿no? Que es nuestro segundo punto. Luego vamos a detallar un poco más cuál es el rol del Indecopi y las consecuencias de incumplir la norma de protección al consumidor y publicidad. Y ya en el último punto, centrarnos básicamente en las herramientas de este programa de cumplimiento, ¿no? Entonces, dicho esto, iniciamos. Programa de cumplimiento en protección al consumidor y publicidad, ¿no? Creo que en los últimos años se ha hablado muchísimo sobre los programas de cumplimiento, la importancia de contar en las empresas con programas de esta índole, y esto asociado evidentemente a la idea pues, de un buen gobierno corporativo y una cultura de prevención, ¿verdad? En esa línea ya un programa de cumplimiento específicamente en materia de protección al consumidor y publicidad se puede definir a grandes rasgos como un conjunto de procedimientos y herramientas, ¿no? Que se van a implementar por las empresas para garantizar precisamente el cumplimiento de obligaciones normativas, ¿no? En este caso, vinculadas con estas dos materias, ¿no? Entonces, para que tenga un poquito más de contenido, ¿no? Esto se va a traducir específicamente en procedimientos a nivel de la empresa y una serie de herramientas que vamos a ver más adelante, tales como protocolos, manuales, ¿no? Que nos van a servir precisamente para concretizar este programa, ¿no? Y bueno, de hecho, este tipo de programas están asociados definitivamente con la idea de prevención, como ya lo mencionaba, ¿no? Con la necesidad que la empresa se autorregule, ¿no? Se fiscalice internamente y vea
precisamente cómo es que se está gestionando la empresa, ¿no? Se busca a partir de esto que las compañías puedan ser gestionadas de una manera más transparente, más eficiente y evidentemente acorde con el marco normativo, ¿no? Y esto evidentemente en el marco de lo que se denomina buen gobierno corporativo, ¿no? Que como en algún momento seguramente ya lo han escuchado, ahora no es solamente una opción, ¿no? Sino una necesidad de distinguirse en el mercado, también por cumplir adecuadamente con las pautas del buen gobierno corporativo, con la cultura de la prevención, ¿no? Dicho esto, los programas de cumplimiento en general se basan en estos 3 principios que hemos colocado aquí, ¿no? El primero, el principio de prevención, porque buscamos, evidentemente, evitar o disminuir las posibilidades de que se cometan infracciones. El segundo es el principio de detección, que lo que apunta específicamente es a identificar las áreas de riesgo en las que se pueden estar produciendo las infracciones, de modo que se pueda comunicar de manera inmediata, ¿no?, a los responsables. Y en esta parte de la detección, como seguramente lo va a detallar José Carlos más adelante, es donde se realiza quizás la labor más compleja, digamos, o más larga, o que puede demandar un poquito más trabajo en un programa de cumplimiento, ¿no? Porque, como vamos a ver, implica conocer a profundidad a la empresa, identificar estos riesgos, ¿no? Aquí, seguramente como algunos ya lo han escuchado, se trabaja con las matrices de riesgo, ¿no? Que nos permitan, evidentemente, tener mapeados los riesgos a nivel de todas las actividades de la empresa, ¿no? Es evidente que en el caso de consumidor y publicidad hay áreas que están mucho más expuestas a ciertos riesgos, ¿no? Entonces, la idea de este tipo de programas es evidentemente identificarlos de manera adecuada, ¿no? Y ver quiénes serían los destinatarios o responsables de implementar ciertas medidas, ¿no? Y eso se vincula evidentemente con el principio siguiente, que es el de rectificación, ¿no? La idea de detectar estos riesgos, de tenerlos identificados, es evidentemente mitigarlos, ¿no? O rectificarlos, como ponemos ahí, para que regresemos al estado de cumplimiento, ¿no? Al estado de cumplimiento normativo, en caso se pueda detectar algún tipo de desviación o de infracción a las normas, en este caso de publicidad y protección al consumidor. De hecho, en el caso en particular en materia de protección al consumidor, es claro pues que los programas de cumplimiento lo que nos facilitan es que los consumidores puedan acceder a productos y servicios idóneos. De esta manera logramos reducir la asimetría informativa, corregir o prevenir conductas que pueden afectar sus intereses y, de hecho, potenciar la experiencia de consumo. No creo que también hay una preocupación desde el punto de vista de las empresas de no solo evitar infringir la norma, sino también que los consumidores tengan una experiencia de consumo que sea memorable, ¿no? Que traten de identificar a la empresa como un proveedor sobresaliente, ¿no? Entonces, es cierto, es un derecho de los consumidores acceder a productos y servicios idóneos, y todo lo que el Código de Protección al Consumidor nos dice que obligatoriamente debemos brindar, pero además está esta idea de que la experiencia de consumo sea lo mejor posible, ¿no? Que sea, como les decía, memorable. Y bueno, también en el caso de publicidad, lo que se busca es reducir las posibilidades de, evidentemente, llevar publicidad al mercado que pueda generar una expectativa equivocada al consumidor sobre ciertos productos o servicios, ¿no? De hecho, en el ámbito de publicidad, si bien es normal que asociemos esta idea con, evidentemente, evitar la publicidad engañosa, como sabemos, hay muchas obligaciones vinculadas con la actividad publicitaria, ¿no? De hecho, algunos de ustedes posiblemente ya han tenido contacto con ellas, ¿no? Y se vinculan, por ejemplo, con las obligaciones del principio de legalidad en publicidad, ¿no? Desde cómo consignar los precios de los productos, desde cómo informar sobre una venta al crédito, ¿no? Cómo anunciar promociones de ventas, ¿no? Entonces,
todas esas son obligaciones, por ejemplo, vinculadas con el principio de legalidad, así como están aquellas vinculadas con evitar la publicidad engañosa, ¿no? O denigrar a un competidor, o incluso, y cada día hay que tenerlo más presente, ¿no? El evitar incumplir con el principio de adecuación social, ¿no? Y evitar ese tipo de publicidad que pueda incitar a sus destinatarios, por ejemplo, a cometer algún tipo de acto de discriminación, ¿no? Entonces, son muchas las obligaciones en materia publicitaria y de hecho se vinculan también con la idea de que el consumidor reciba información adecuada y sin distorsiones, ¿no? Todas estas obligaciones apuntan en esa línea. La importancia y beneficios de la adopción de un programa de cumplimiento. Nos parecía importante resaltar este punto, ¿no? De por qué es importante contar con un programa de cumplimiento. De hecho, es innegable pues, que en los últimos años han existido nuevos espacios de interacción, ¿no? Y esto se ha dado, evidentemente, también a partir de la pandemia, con el crecimiento sustancial del comercio electrónico, que ha generado a la vez una mayor interacción con clientes, ¿no? El uso del Internet es innegable tanto para el tema de ventas como para el tema de marketing, publicidad, ¿no? Y esto hace que los contactos publicitarios, de ventas, ¿no? Sean mucho mayores. Se han incrementado los espacios de interacción, evidentemente también, cuando hablo de Internet me refiero a las redes sociales, ¿no? A las páginas web. Entonces, esto definitivamente ha generado, y esto lo hemos visto también a partir de las estadísticas de Indecopy, en un incremento, pues, de hecho, en el número de reclamos, ¿no? Porque quizás también lo que sucedía en un primer momento con el comercio electrónico es que no muchas empresas estaban preparadas pues, para el mayor uso, ¿no? De ciertos canales online, ¿no? O para la interacción misma a través de estos nuevos mecanismos con los clientes. Entonces, de hecho, se vio en Indecopy una entidad de la cual podían acudir para canalizar el malestar o los problemas generados a partir de estos nuevos mecanismos, ¿no? Entonces, además, evidentemente, de los mecanismos tradicionales. Y en ese sentido es que precisamente el programa de cumplimiento aparece para mitigar estos riesgos, ¿no? Reconocer también los nuevos espacios de interacción y mitigar los riesgos y con ello, evidentemente, disminuir las sanciones, ¿no? Como sabemos, el Indecopy está teniendo una actuación mucho más activa en la supervisión de mercados, incluso ha activado nuevos canales para recibir quejas de consumidores, ¿no? Y esto ha aumentado el número de procedimientos, ya sea por denuncias de parte o ya sea por las actividades de fiscalización, ¿no? Entonces, si bien tener un programa de cumplimiento no elimina la posibilidad de que seas fiscalizado, ¿no? Sí la reduce, ¿no? Evidentemente, porque la idea es mitigar esos riesgos y tenerlos controlados, ¿no? O sea, es claro que no podemos evitar los riesgos al 100%, ¿no? O las infracciones o que se produzcan problemas, pero la idea precisamente es disminuir esa incidencia, mitigarlos, tener los mecanismos de control adecuados, de modo que ante alguna fiscalización de la autoridad, digamos, estar preparados, ¿no? Esa es un poco la idea del programa de cumplimiento. Y de hecho, hay varios beneficios, ¿no? que se pueden resaltar, me parece que son bastante importantes a partir de la implementación de un programa de cumplimiento, ¿no? Y los hemos diferenciado de este modo, primero haciendo mención a los beneficios hacia adentro de la empresa, ¿no? A partir de la implementación de este tipo de programas, lo que se va a generar es una suerte de cultura de alerta, así lo hemos denominado, pero que se vincula principalmente con oportunidades de mejora, ¿no? De la revisión de los procesos, ver dónde podemos identificar riesgos, ver qué podemos mejorar como proveedores. Entonces, definitivamente, hacia dentro de la empresa se genera, ¿no? una suerte de mejora continua, ¿no? Porque, y esto también lo va a mencionar José Carlos, o sea, los programas de cumplimiento no son, o sea, no es que
tú implementas un programa de cumplimiento y ahí queda, ¿no? O sea, no, sino más bien estamos ante un programa que está, es un programa vivo, digamos, ¿no? Debe estar en actualización permanente y mejorando permanentemente de este modo los procesos de la empresa, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la idea de oportunidades de mejora. De hecho, mitiga los riesgos, ya sea por problemas de gestión o porque hay mercados que son complejos definitivamente y que tienen muchas áreas en su organización, ¿no? que implica interacción con muchas personas. Entonces, por cualquier razón que sea, apunta precisamente, como lo hemos señalado, a la mitigación de riesgos, ¿no? Y ya dentro de la empresa también consideramos que demuestra responsabilidad y transparencia en la organización, ¿no? Como sabemos, el programa de cumplimiento implica un compromiso en todos los niveles de la organización, ¿no? Entonces, la organización decide, ¿no?, adoptar un enfoque de cumplimiento normativo. Y eso es algo que definitivamente se debe trasladar desde la parte más alta de la organización, ¿no?, los líderes de la organización, hacia todos los niveles, ¿no? Eso por el lado de adentro de la empresa. Y ya hacia afuera de la empresa, ¿no?, es claro que lo que se busca es atenuar el riesgo de multas y denuncias, en este caso, al hablar de consumidor y de publicidad, ante el INDECOPI, ¿no? Como sabemos, y lo va a ejemplificar José Carlos, cada vez en materia de publicidad y consumidor hay sanciones mayores, ¿no? Además de haberse incrementado el número de denuncias, creo que la cultura del reclamo en general se está haciendo más fuerte en nuestro país. Entonces, se buscan atenuar estos riesgos, ¿no? Y esto va de la mano también en que la empresa pueda reducir los gastos legales, ¿no?, desde el inicio de procedimientos sancionadores o de acciones de fiscalización. De hecho, el estar en constante litigio genera gastos, ¿no?, en que la idea es destinar esos recursos a otro destino, ¿no? No necesariamente estar defendiéndose ante el INDECOPI. Entonces, y un tercer punto que creo que es muy importante y que cada vez cobra más fuerza, ¿no?, es el impacto positivo en la reputación de las empresas, ¿no?, en la reputación de la compañía. Creo que la reputación hoy en día es innegable, que es un activo muy valioso, ¿no? Sabemos lo que una campaña mediática, en redes sociales, en general puede dañar, digamos, a un determinado empresario, ¿no? Entonces, creo que los programas de cumplimiento nos protegen de alguna manera, nos ayudan a protegernos de ese tipo de situaciones, ¿no?, que, como sabemos, pueden ser bastante duras para algunas empresas, ser, digamos, la comidilla ahí en las redes sociales, ¿no?, y puede tener, de hecho, un impacto en las ventas, ¿no? Entonces, el mantener una buena reputación consideramos que es muy valioso, ¿no? Y dicho esto, también hay beneficios para la autoridad que debemos mencionar, ¿no? O sea, a la autoridad también le interesa que exista una cultura de cumplimiento normativo, ¿no? El INDECOPI ha sacado lineamientos al respecto, como también saben, y le interesa, pues, reducir el número de infracciones, de procedimientos, ¿no? Y de este modo también destinar los recursos de la administración a aquello que sea más macro, ¿no?, digamos, más importante, ¿no?, y no tener un número de infracciones que podrían ser evitadas, ¿no?, a partir de la prevención, ¿no? También esto implica que a partir de la implementación de programas de cumplimiento se terminan de alguna manera difundiendo, no solo en la empresa, sino o sea, no solamente en determinados funcionarios de la empresa, sino en toda la organización, ¿no?, en qué consisten las normas de protección al consumidor, en qué consisten las normas que rigen la actividad publicitaria. Entonces, hay una mayor difusión a partir de la implementación del programa mismo, ¿no? Y además, como lo señalábamos, la idea es identificar riesgos, pero también corregir, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar generando el incumplimiento de determinada norma, ¿no? De hecho, la reducción del número de infracciones lleva a la reducción de la carga procesal de la autoridad,
Y de hecho, supervisar un programa protege a más consumidores que atender a reclamos individuales, ¿no? Porque si la empresa ha tomado todos los mecanismos para evitar el incumplimiento de las disposiciones del Código de Consumo, de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, se está de alguna manera evitando, ¿no?, que se generen mayores daños a un número mayor de consumidores, ¿no? Y evidentemente eso es mejor que estar atendiendo programas individuales, ¿no? Entonces, dicho esto, de manera general sobre el programa de cumplimiento, le dejo el uso de la palabra a José Carlos sobre ya el rol del INDECOPI y las consecuencias de los incumplimientos. Gracias. Gracias, Rox. Porfa, ¿podrías ponérmelo para... Yo voy a proyectar. Dejo Sí, de compartir entonces. sí, porfa. Genial. A ver, muchísimas gracias a todos de nuevo por su presencia aquí. Eh, este tema cuando lo planteamos y nos pareció súper pertinente tener la oportunidad de conversarlo con ustedes, creo que empezó un poco a raíz de justamente esta última diapositiva que presentaba Rox sobre cómo la autoridad valora los programas de cumplimiento. Y es que tuve la oportunidad de conversar con esto o de dar una capacitación sobre esto hace 10, 11 meses en Indecopi y se veía como habían dos enfoques sobre los programas de cumplimiento en libre competencia, en publicidad y consumidor, como el que hablamos hoy, y decían, por un lado te decían, ¿por qué yo debo premiar o debo estimular a los privados por cumplir la norma? Si lo correcto para eso es sancionar. Pero por otro lado, y esto me parecía sumamente interesante, el enfoque es, el objetivo de las normas de consumidor, de desleal, no es como fin último sancionar. El sancionar es un medio, un instrumento para trasladar un mensaje. Pero el fin último, si nos vamos incluso hasta la Constitución, es garantizar que el consumidor tenga protección, tenga información clara, tenga un servicio de calidad, que el consumidor tenga información o publicidad que no lo engañe. Y para lograr esos medios, claro, la sanción es un camino, es un instrumento, pero no es el único. Y ahí entra el programa de compliance, y ahí entra porque esta herramienta se está tratando de potenciar y es bien vista por la autoridad, porque te permite llegar exactamente al mismo fin, cumplir con una política de satisfacción a los consumidores, pero a un menor costo, porque no activas el aparato estatal con todo lo que implica un sancionador, sino que mitigas el tema a nivel de la empresa. Menor tiempo, menor costo, mayor grado de satisfacción. Y es por eso que estas herramientas que vamos a conversar el día de hoy están siendo bien vistas y sobre todo valoradas por la autoridad. Pero claro, hay bastantes beneficios que ya se han identificado en la relación con el cliente y es clarísimo. Potenciar la marca, fidelizar, los clientes cada vez son más sensibles, más rigurosos y todo aquello que le permita dar un upgrade a esa experiencia suma. Perfecto. Pero también es claro que del lado estatal se ve con otros ojos, se valora con otros ojos a empresas que tienen estos programas implementados y acreditados, con pasos puntuales como los que vamos a escribir más adelante. Bien, les comentaba que, claro, un enfoque tradicional sobre el cumplimiento de las normas pasa tal vez por la imposición de multas. Y para esto, por ejemplo, veíamos cómo pasaba en otras industrias, ¿no? El sector alimenticio, por ejemplo, muy conocido, la leche que no es leche, y Indecopi trasladó un mensaje claro, ¿no? Creo que fue una multa muy cercana, bueno, en una se impuso la multa máxima que se puede imponer en consumidor, que es 450 UITs, y además de esto se mediatizó el tema, adicionalmente, y además, claro está, en redes sociales hubo el comentario y estas marcas estuvieron por un tiempo en el top of mind asociada al concepto engaño por parte de los consumidores a partir de una jurisprudencia. Similar sentido, el cubito de maíz que no contiene, el cubito de sopa que no tiene carne. Una multa de 35, casi 36 UITs. Todo esto
Se los comento como ejemplos porque miren ustedes el doble costo que tiene un procedimiento o una sanción en consumidor en publicidad. Y es que, claro, está el costo que se ve y que se mide, que es el de la multa que se impone, que se provisiona, que se puede dimensionar, pero también está el costo derivado del impacto en la marca. Y estar en cadenas de noticias, estar en redes sociales, y ¿por qué no? Algo que no se ha explorado, pero que legalmente la vía está y que sé que algunas asociaciones de consumidores quieren intentar. Ver como consecuencia de esto temas de reparaciones. O sea, llevar esa resolución al Poder Judicial y tratar de, con eso, obtener algo más. Porque claro, eh, la norma, tanto el Código de Consumo como la ley de competencia desleal que regula el tema publicitario, prevé la posibilidad que una vez concluido el procedimiento en sede administrativa y que no haya ningún cuestionamiento a nivel judicial, se pueda, sobre la base de esa resolución, cuestionar un tema de reparaciones y que lo que tenga que hacer el juez es calcular los daños y perjuicios. Claro está, todavía no hay jurisprudencia previa porque creo que no se ha resuelto un caso como para tener claros los parámetros, pero la puerta está y creo que tanto ustedes como nosotros saben que las asociaciones de consumidores, en tanto vean un feudo o una oportunidad de actuar, pues lo van a hacer. Otro caso vinculado a temas de salud, de seguridad, ¿no? Caso Clorox, un producto que tenía riesgos para la salud del producto POE, ¿no? Que de hecho, y esto nos muestra también lo importante de la labor de Indecopi en coordinación con otras entidades, como la Autoridad de Datos. Acá impuso una multa de casi 2 millones de soles por infringir el Código de Consumo, el artículo 28 sobre la venta de productos de riesgo, pero no solo eso, también puso una sanción por no comunicar a la Autoridad de Protección de Datos, perdón, a la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor sobre los riesgos, por no hacer el recall. Creo que eso es algo que en la industria automotriz lidian constantemente, el tema del llamado a revisión, y aquí vemos que hubieron dos sanciones, ¿no? La de protección al consumidor, uno, y aparte independiente, la de no contactar a la Autoridad Nacional de Consumo por el tema del llamado a revisión y todas las formalidades y los pasos que implican el llamado a revisión. Buena parte de la controversia está aquí sobre cuándo se advertía el riesgo que activa el tema de recall, pero claro, en esta resolución ya nos quedó bastante claro que a criterio de Indecopi, ante la duda de que haya siquiera una posibilidad que se ponga en peligro la integridad de los consumidores, tiene que activarse el procedimiento de llamado a revisión. Cuestionable sí, bastante, porque igual el llamado a revisión genera cierta zozobra y creo que lo ideal sería que esto se haga cuando tienes claridad sobre el riesgo o su potencialidad, no cuando hay algo de incertidumbre, pero este es el estándar que actualmente viene manejando y que igual se los quiero comentar porque sé que en esta industria el tema de los llamados a revisión es una constante en su... Es algo a lo que pueden estar expuestos constantemente. Y algo que se viene, que el Congreso está ahí impulsando bastante, de hecho ya hizo un cambio normativo, es sobre la publicidad en materia de consumidores. Originalmente teníamos este sistema del gracias no insista, que yo me tenía que registrar ahí y no me podían contactar si yo estaba ahí. Contrario censo, si me tocaban la puerta se exponía a sanción porque yo había pedido que no me contacten. Luego está la regla vigente que dicen, oye, no puedes llamar al consumidor si no cuentas con el consentimiento previo. Y por eso es que el estándar vigente que tenemos es que cuando ustedes tienen una llamada o les pasen su día a día, te dicen, hola, somos tal empresa, antes de continuar me brindas, bla, 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 bla. Claro, eso lo hacen porque la regla actual es que antes de hacer cualquier publicidad, tienes que recabar el consentimiento del consumidor. Y sobre la base de esto, se está imponiendo sanciones a varias empresas, Telecom, banca, seguros, retail, Cencosud tuvo una multa cercana a los 450 UITs por este tema. Entonces, es algo que Indecopi está bastante activo y fiscalizando intensamente al punto tal que incluso cuentan con líneas o contactos de WhatsApp de Indecopi al cual uno puede registrar y sobre la base de eso inician fiscalizaciones.
Al día de hoy estoy patrocinando a 3 clientes en distintos rubros sobre este tema, en los cuales Indecopi te pasa el banco de datos y te dice, oye, tengo 10.000, 15.000 contactos, acredítame el consentimiento de cada uno de ellos. Y las multas están siendo bastante intensas. Pero, si esto ya no era bastante riguroso, hace poquito más de un mes, el Congreso aprobó una modificación al Código de Consumo que al día de hoy está en el despacho de la presidenta para que lo firme y se promulgue, en la cual el estándar se pone aún más riguroso, y es que solamente puedes contactar al consumidor si es que él así te lo ha pedido, si es que él te ha tocado la puerta, lo cual abre o golpea fuertemente al telemarketing. De hecho, los call centers, los contact centers, están viendo qué van a hacer cuando esta norma salga publicada. Porque claro, la opción de barreras, al menos preliminarmente, no suena como una opción porque aquí el estándar o la regla viene desde una ley. ¿Cómo cuestionar una ley? He ahí el dilema. ¿Cómo viabilizar el contacto o el telemarketing? Pregunta interesante, pero estamos avanzando en alternativas para ver qué margen queda una vez que esta modificación salga. Pero el mensaje, tanto del Congreso como del Indecopi, que no debería ser que haya esta labor muchas veces en pared, sino que se debería respetar la independencia, es bastante claro. Es bastante claro respecto al rol tuitivo de la protección al consumidor, hasta niveles que tal vez pueden ser un poco preocupantes. De hecho, la Comisión de Protección al Consumidor del Congreso está viendo como alternativas a nivel de empresas reguladas, por ejemplo, incrementar los topes de las multas. Aquí en Código de Consumo para Indecopi están implementando este cambio, y así por el estilo se vienen varios mensajes que trasladan una señal unívoca, ¿no?, sobre la intensa protección que va a haber al consumidor. Ahora, con esta preocupación en el radar, creemos que los programas de cumplimiento pueden ser una herramienta muy importante. Como bien dijo Rox, reducir costos, reducir tiempo, mejorar reputación, reducir reclamos o cuestionamientos de usuarios, reducir costos legales, muy a pesar nuestro, pero en suma, trasladan una serie de eficiencias a las empresas. Y para esto hemos identificado las principales herramientas que permiten contar con un programa de cumplimiento que, de cara a una consulta o una revisión de la autoridad, nos pueden dar el check de demostrar que el compliance es una forma de hacer negocios, es algo internalizado y de verdad es una realidad viva y no un mero documento, sino que en efecto tiene esa trazabilidad y ese compromiso que Indecopi busca y desea que las empresas tengan. El punto de partida es la matriz de riesgos porque te permite tener una radiografía 360 sobre la realidad de tu empresa. Los riesgos a los que está expuesto en publicidad, en consumidor. Evidentemente esto es algo a la medida. Va a depender de la realidad de cada empresa. Si una empresa está en el segmento B2C, evidentemente sus interacciones con consumidor van a ser más reiteradas y está, digamos, más expuesta a cuestionamientos o a la aplicación del código de consumo. Por el contrario, si es B2B, tal vez puede que los riesgos vengan por temas de publicidad, cómo se comunica, ¿no? ¿Cómo se traslada? Porque recordemos que igual en el segmento B2B subsiste y queda la regla de trasladar la información en materia publicitaria de forma clara, sin incurrir en engaño, sin supuestos de confusión ni nada de eso. Entonces, la matriz de riesgos es la partida de nacimiento de esto para saber qué riesgos tenemos, por dónde pueden ingresar, la potencialidad y la dimensión que pueden tener estos. ¿Bien? El segundo punto, bastante recomendado, es el manual de buenas prácticas publicitarias. Y esto simplifica bastante los tiempos de revisión de piezas publicitarias. Ustedes sabrán mejor que yo que legal en una empresa a veces gira o tiene que acomodarse al reloj que tiene el área comercial, el área de marketing para aprobar campañas. Y muchas veces, claro, en este afán de querer ser innovador, de querer ser osado y agresivo, se pueden incurrir en supuestos que pueden resultar contrarios a la normativa de competencia desleal. Entonces, contar con un manual de buenas prácticas publicitarias permite
uno, documentar el compromiso de la empresa, de tener rigurosidad y pasos en la etapa, en la revisión, en la creación y revisión de piezas. Y segundo, simplificarle la vida a la vez al área comercial para saber que si su pieza publicitaria no cumple con tales o cuales requisitos, por gusto es porque no va a contar con la aprobación de legal, porque es una pieza contingente. Y para esto, otra vez, es un documento que se hace a la medida, considerando cuando menos dos factores: las características de la industria o del producto, del mercado en el cual se quiere posicionar, y las características o el entorno de competencia, para saber más o menos cuál es el estándar que se maneja, y sobre la base de eso se prepara un documento ad hoc que permite tener un buen punto de partida que muchas veces es autoexplicativo y permite por sí solo validar o no una pieza publicitaria, reduciendo sustancialmente los tiempos de aprobación y a su vez mitigando multas en temas de competencia desleal que pueden ir hasta las 700 UITs. Como tercer punto, y esto suma mucho en empresas del segmento B2C, el manual de atención al cliente. En la medida que una empresa tenga constantes o numerosas interacciones con consumidores finales, es adecuado contar con un protocolo que demuestre cuál es nuestro no negociable en cuanto a atención. Y esto porque, por un lado, lo documentas de cara y de copy y te muestra cuál es tu forma de hacer negocios, pero por otro lado también permite tener trazabilidad y visión sobre cómo el personal de Customer Care o atención al cliente maneja situaciones de tensión o de conflicto. Y de hecho, suma además, porque este es el escenario en el cual se pueden advertir ya primeras contingencias o riesgos y que advertidos tempranamente pueden ser mitigados aquí, quedar aquí a nivel de la empresa y que sean lo que corresponde que sea, es decir, una oportunidad de mejora, porque se mitiga y se apaga el riesgo al área. Y este manual de atención al cliente incluso puede llegar a tener protocolos estandarizados de ciertos tipos de respuesta, lo cual también suma en la reducción de los plazos de atención de cuestionamientos de usuarios. O sea, por donde se mire, reduce riesgos, reduce tiempos de atención, mejora experiencia de atención para el cliente. Más aún que cuando uno reclama o cuestiona algo, pues tiene una predisposición a verlo todo negativo, pero si ves que la empresa te da una respuesta con claridad en un tiempo súper pronto, este feeling puede cambiar. Luego está el protocolo de recopilación del consentimiento. Y en este punto, yo les comentaba que se están viniendo modificaciones a nivel del Congreso. Y de hecho, esta modificación bastante leonina a nivel de contacto y de telemarketing es una realidad y solamente requiere la firma de la Presidenta de la República, es que se hace necesario identificar qué opciones tenemos dentro del marco de la legalidad para seguir haciendo prospección y contacto comercial, para poder tal vez seguir contactando a esa persona que me interesó, me presentó interés en una feria, en un evento, por un vehículo, por una sub, ¿no? Por una 4x4, ¿cómo puedo seguir contactándolo y cómo, a pesar de que tal vez en ese momento no cerré la venta, como sé que la persona no se decidió, la puedo llamar 1, 2 o 3 meses después y sé que llegó el modelo que quería con la transmisión que él quería, ¿no? Y eso es algo en lo que podemos trabajar y documentar. Porque reitero, la clave de todo esto es que a su vez quede acreditado, quede evidenciado, y podemos tener un protocolo para la recopilación del consentimiento y que esa información sea una base de datos rica, tanto por lo numerosa, pero como por el potencial que tiene para hacer labores de contacto. Una base que cumple con el estándar de la ley del Código de Consumo y de la ley de protección de datos, al día de hoy es un bien valioso, porque te permite hacer múltiple prospección sin riesgo a tener un eventual sancionador. Y eso es a lo que apuntamos en este punto 4 del protocolo de recopilación del consentimiento. El protocolo ya de atención de reclamos puro y duro, ¿no? Cuando llega tal vez algo por el libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones debe ser entendido como una herramienta, o sea, más que es una obligación legal que ha impuesto Indecopi, bueno, deriva del Código de Consumo, pero es una herramienta, porque es data valiosa que te permite conocer de primera mano las disconformidades de los consumidores. Y cada disconformidad
es una oportunidad de mejora. Oportunidad de mejora que bien mitigada, bien controlada, te permite hacer ajustes que o eliminan o diluyen el riesgo. Y para esto también apuntamos a capacitar y generar un protocolo sobre cómo deben ser los tipos de respuesta que se deben manejar. Claro está, los reclamos no son planchas, no son estándares, tienen peculiaridades de acuerdo a la situación del consumidor, pero sí hay comunes denominadores o factores en común, valga la redundancia, que se pueden obtener de estos y respuestas, o al menos insumos estándar para que la respuesta que se traslade al consumidor no parta de cero, reduciendo, otra vez, tiempos de atención y garantizando la calidad del contenido de la respuesta de un punto de vista del código de consumo. Y esto otra vez nos permite además tener mayor visibilidad sobre el libro de reclamaciones y tratarlo como eso, como un insumo valioso para obtener experiencias de mejora. En experiencia con otros clientes, este protocolo ha sumado, ha impactado bastante en dos cosas: en la reducción sustancial de reclamos que llegan al SAC de Indecopi o procedimientos que se inician ante Indecopi, y también en los tiempos de respuesta. Finalmente está también el código de ética, que esto sí creo que es más una declaración de principios que recoge un poco esto del compromiso que se tiene en materia de atención al consumidor, pero para que este código de ética sea una realidad y genere convicción en Indecopi, debe ir de la mano con capacitaciones. Las capacitaciones también creo que sí es un no negociable dependiendo el área ante la que estemos, porque demuestra ese compromiso de la empresa de mantener permanentemente entrenado a su equipo, actualizado, y que evidencia que ese compliance o ese programa de compliance es un compromiso, un estilo de hacer negocios real, fidedigno. Finalmente está el canal interno y anónimo de reportes. Reitero, estas 8 herramientas que voy planteando, no es que las 8 deban implementarse de golpe. El código de ética, las capacitaciones, por ejemplo, creo que es algo que no toma tanto tiempo, pero que sí es valioso. Pero, por ejemplo, el canal interno y anónimo de reportes es algo que tal vez hace sentido en empresas con numerosas atenciones a consumidores y que se quiere tener esa vía o ese elemento para hacer un filtro o un mejor acopio de información. Pero no es mandatorio. Algo que quiero resaltar para ir concluyendo por mi parte es que no hay un manual, no es una receta unívoca, se hace a la medida del cliente. Los 8 pasos no es que deban estar en todos, en algunas empresas basta con 4, con 5, ¿no? Va a depender, pero esto se hace a la medida. Y para que esto funcione se requiere sí o sí una labor de inmersión que se hace cuando hacemos la matriz de riesgos y que permite conocer la empresa como si fuéramos uno de ustedes y nos permite que todos los documentos que vengan en adelante tengan el prisma como si fuéramos de la empresa y comprendiéramos las preocupaciones jurídicas claramente, pero también de negocio. No se quiere encarecer o generar pasos necesarios. Se quiere hacer los cambios adecuados, de menor impacto, pero que generen mayor beneficio a la empresa. Muchísimas gracias, y no sé si hasta aquí tienen alguna duda o pregunta, estaremos, Roxy y yo, encantados de atenderlos. Muchísimas gracias, José Carlos. Muchísimas gracias, Roxana. Ha sido súper didáctico. Han explicado de manera súper clara todo este tema. Es algo que viene, que si bien es cierto, muchas de las empresas del sector ya lo vienen viendo de repente con mayor interés, porque a veces de repente antes no se tenía pues este conocimiento o no se le daba de repente a este tema mucha importancia o se dejaba un poquito de lado, digamos así. Hoy por hoy, con estos nuevos cambios y estas nuevas reglas que están saliendo, y como lo comenta José Carlos, con esta nueva ley que está sobre la mesa ya, que es cuestión de poco tiempo para que salga, hay ahí todo un tema que uno tiene que pues estar preparado y estar listo para evitar sobre todo pues temas más engorrosos, ¿no? En ese sentido, quería preguntarles en cuanto a los canales idóneos para recopilar tipos de el consentimiento, ¿cuáles son los que de repente ustedes aconsejarían para
para el sector, digamos, para una concesionaria, para un tipo de venta de vehículos. Sí, de hecho, el que creo que te permite hacerlo a menor costo y sobre todo teniendo la evidencia, porque el factor clave del consentimiento es que tú puedas documentarlo ante un pedido, es la vía online. Porque en la vía online, si yo hago clic en una política de privacidad adecuadamente redactada y a su vez tengo el registro del día y la hora en la que se hizo, voy a ganador. Con eso cumplo. Hay otros canales, pero claro, que también implican un costo adicional, o me parecen al menos un poco más onerosos que la vía online, y es grabaciones telefónicas, que lo puedes hacer vía llamada, pero claro, implica que asumas el deber de almacenar la llamada todo el tiempo que vas a tener a la persona en tu base de datos. Y la otra es formularios físicos, que también implica el deber de tener almacenado el formulario en físico o en escaneado todo el tiempo que tengas a la persona. ¿Qué pasa con estas dos? Que claro, presuponen una labor de almacenamiento que cuesta y que a veces se pierde un poco de visibilidad, mientras que la vía online te permite tener un registro muchísimo más rápido y es algo que al día de hoy funciona bastante bien. Perfecto. Luego mencionaste el tema de la matriz de riesgos. ¿Consideras tú que es el paso número uno y la herramienta principal para que puedan tener digamos, un panorama general cada empresa? 100%, es la radiografía clara en la que tú puedes ver por dónde vienen tus amenazas y las puedes dimensionar y cuantificar, saber a qué multas te estás exponiendo y qué tan posible es que eso se materialice. Y sobre la base de eso es que podemos priorizar cuál de los otros entregables puede ir primero en el orden de prelación. Si empezamos por el protocolo de atención de reclamos, o si más bien veo que tus problemas son de publicidad, empezamos por el manual de advertencias, o si vemos que hay un tema de datos personales, mejor vemos el tema de consentimiento, ¿no? Digamos que esta matriz te termina dando una hoja de ruta digamos, por dónde empezar y por dónde ir avanzando a continuación, ¿no? Cuál es según lo que salga. En este 100%. caso, José, Roxana, ¿cuáles serían sus conclusiones, sus aportaciones finales, sus recomendaciones para poder cerrar este webinar y que todos los asistentes se vayan con las ideas muy claras? Dale, Rox. Genial, Patricia. No, muchas gracias nuevamente a todos los asistentes y a la asociación por el espacio. Y bueno, quizás mi idea final iría por el hecho de que creo que la implementación de los programas de cumplimiento nos lleva nuevamente a la conclusión de que, y a partir de nuestra experiencia, que la prevención es lo mejor, ¿no? Y la prevención va a tener un impacto en todos los temas que hemos mencionado vinculados con el ahorro de costos, ¿no? Y temas hasta reputacionales, ¿no? Entonces, creo que es una buena medida, es una medida que ya no solamente consideramos recomendable, sino necesaria, ¿no? Antes se hablaba un poco más de esto como una opción, pero nosotros ahora en muchas empresas lo vemos ya como que es una necesidad. Entonces, nada, va por esa línea mi comentario y bueno, nosotros encantados de seguir absorbiendo algunas otras preguntas. Bueno, tienen nuestros correos también y muchas gracias. Perfecto. Comentarles que si tuvieran alguna duda, consulta posterior a este webinar, pueden hacérnosla llegar. Nosotros la vamos a estar remitiendo a Roxana, a José Carlos, para que puedan absolverla y pasarles el enlace directo a todos. Están preguntando por ahí si vamos a poder compartir si les vamos a poder compartir la presentación a los asistentes. Ya eso lo vamos a coordinar y se los haremos llegar a la brevedad posible, igual junto con los contactos tanto de José Carlos y de Roxana. De parte de la asociación les agradecemos mucho su asistencia a ustedes y a ustedes también, José Carlos, Roxana, por su asistencia el día de hoy. Encantado, un gusto como siempre con Muchas ustedes. gracias. No, Lindo día para muchísimas todos. gracias. Igualmente, nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias. Gracias. Hasta luego, que tengan un excelente día. Hasta luego.